¿Cómo se infiltran los narcisistas, psicópatas, en posiciones de poder? Sencillamente va a hacer lo que tenga que hacer. No importa qué está en juego. No importa si son vidas humanas, no importa si es la integridad de la gente con la que trabaja. No le importa. El presidente de los Estados Unidos. Bueno, él es un narcisista de libro, ¿no? Grandioso. El libro de manual, Dios mío. A ver, check. Sí. Lo amo. Es casi como si se perdiera la capacidad para pensar individualmente. Y se piensa solo desde la mente o desde la guía de esta persona. O sea, te empiezas a cuestionar porque Claro, el como gaslighting. ellos te definen de cierta manera y te tratan como si fueras de cierta manera, dices, ¿será que sí soy así? ¿Será que estoy haciendo algo que no me doy cuenta? Sí. ¿Será que Sí. estoy exagerando? ¿Por qué tantos psicópatas y narcisistas llegan a posiciones de poder? En este episodio, Renzo Santamaría, psicólogo y psicoterapeuta especializado en trastornos de la personalidad, nos ayuda a contestar esta pregunta. Si quieres entender cómo todo esto se conecta con las familias horribles, sigue escuchando. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. ¿Cómo estás, Renzo? Hoy tenemos a Renzo una vez más. Habíamos quedado de hablar de un tema que salió en el otro episodio. Por favor, vayan a su otro episodio, que es una maravilla. Y habíamos dejado un tema por ahí en el aire, pero que es bastante importante, es fuerte, pero es inevitable tener que hablar de eso. Y es, ¿cómo se infiltran los narcisistas, psicópatas, en posiciones de poder? Sí. Algo interesante que dijiste que se nos quedó en la cabeza es que, a mí me gustaría, nosotros estábamos hablando anoche de esto, y es que se nos quedó en la cabeza cuando hablamos contigo de que esta sociedad está psicopatizada. Ajá, ¿nos puedes hablar un poco de eso? Porque es así como... Y no lo dudo para nada, porque la verdad es que cada día que aprendemos más y más de este tema, reconocemos más y más personas. Venimos de un paradigma social, pensando un poco en el trasfondo machista del que venimos, ¿no? Donde se engrandece o se enaltecen ciertos rasgos característicos, ¿no? La grandiosidad, lo hipermasculino, la competencia profesional, la competencia laboral, y se minimizan muchos aspectos que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con la vulnerabilidad, que tienen que ver con la empatía, como si esto no sirviera en el mundo de ahora, o no tuviese lugar en el mundo profesional, en el mundo laboral. Y eso hace que de alguna u otra manera terminemos como sociedad polarizándonos, ¿no? Generando una dicotomía particular. Esto es bueno, esto es malo, esto es grandioso, esto no funciona. Y ese es, yo digo que la sociedad no solamente está psicopatizada, sino que también tiene un funcionamiento narcisista, porque en ambos casos, en ambos perfiles, esta dicotomía está presente, ¿no? El funcionamiento de este tipo de personas parte de una defensa particular que se llama splitting, ¿sí? También conocida como escisión, también conocida como defensa aloplástica, donde solamente ven las cosas en términos de bueno o malo, ¿no? Sí. Particularmente el narcisista, por supuesto, se sostiene desde ahí, ¿no? Lo bueno, lo malo, yo soy el bueno, tú eres el enemigo, ¿no? Y por eso entra también en la devaluación, en todos estos comportamientos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo funcionan las cosas hoy en día, hay muchísimo de este pensamiento binario, hay muchísimo de esta dicotomía, y eso rigidiza, polariza, no nos permite como sociedad integrar las cosas, ver los grises, ver los puntos medios. Todos son enemigos si no están de mi bando, ¿no? Y yo en mi bando soy bueno, grandioso, hipermoral, estoy en lo correcto. Entonces, sí, digamos que
esta sociedad expresa en gran medida este funcionamiento dicotómico polarizado que se ve en distintos estratos. La familia, desde el machismo, era uno de esos, ¿no? Este es un escenario. Sí. En la política, digamos que es el escenario perfecto, ¿no? O izquierda o derecha, Sí. o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Y todos los que están al otro lado son nuestros enemigos. Y la gente, pero se pelea por esto de manera incansable, ¿no? Y así, tú puedes tomar cada estrato de la sociedad y encontrar este funcionamiento dicotómico binario que es propio de muchas patologías de la personalidad. Hay matices de esto en todo. Ujú. Ok, wow. Ahí mencionaste que la familia. Es que todo esto, o sea, nosotros empezamos como desde el final, pero si echamos hacia atrás, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿De dónde se empieza a crear todo esto? Sí, es que habíamos pensado que es incluso como que vino primero el huevo o la gallina. O sea, primero vino unas familias y una sociedad que empezó a normalizar estas cosas, o estas personas se convirtieron o sea, se llegaron a las posiciones de poder y se convirtió la sociedad y la familia, ¿no? Es como que no sabes dónde empieza. Es difícil definirlo. Sí. Creo que es complejo, ¿no? La familia esencialmente, creo yo, a lo largo del tiempo ha sido una estrategia de supervivencia, en realidad. Teníamos cierto funcionamiento desde hace cientos de años, miles de años, propio de nuestra biología, ¿no? Habían ciertos roles, habían ciertas cosas para los que los hombres teníamos en ese momento más habilidad, para los que las mujeres en ese momento tenían más habilidad. Por supuesto, esta cosa ha cambiado, ¿no? Ha sido atravesada por la cultura, pero hay ciertas cosas que se han mantenido, ¿no? ¿Cómo qué? La verticalidad en las familias, las relaciones de tipo vertical, por ejemplo. ¿Qué te refieres con eso? Alguien está encima del otro, alguien es más que el otro, alguien es menos que el otro, sencillamente porque ese rol, esas características, esas cualidades en algún momento han sido consideradas como algo inferior, ¿no? Y desde ahí, para empezar, eso es un caldo de cultivo para las patologías de personalidad, porque es la misma propuesta relacional. La propuesta relacional del narcisista es vertical. La propuesta relacional del psicópata es vertical. No quiere decir que todas las personas que vengamos de esas familias o de esas crianzas tengamos un trastorno de la personalidad, pero todos tenemos matices de eso, indudablemente, porque es la manera en la que fuimos criados, ¿no? Entonces, cuando se gesta el trauma en ese escenario, cuando se gesta el abuso en ese escenario, terminamos repitiendo en nuestras vidas, en un momento futuro, elementos de esa verticalidad. A veces nos sometemos, a veces nos imponemos, ¿no? Y no hay una horizontalidad bien pensada, casi como que es difícil de registrar que seamos pares con el otro, ¿no? Que seamos iguales. Sí. ¿Cómo explicarías la horizontalidad versus la verticalidad? Bueno, esencialmente hay una reciprocidad y no hay un intento de devaluación o de imposición en el rol del otro, ¿no? Ya sea que yo me esté dedicando a criar a los hijos y tú te estés dedicando a ganar el dinero para sustentar la familia. Nada es visto como menos, sino que es una cuestión de equipo, es una cuestión recíproca. Yo te apoyo en este momento, yo puedo hacer esto, tú me apoyas en este momento, tú puedes hacer el otro, y es flexible, se va moviendo, hay un diálogo, no hay una... La verticalidad puede ser muy violenta porque se presta a muchas cosas, ¿no? Se presta a un abuso de poder absoluto. Absoluto, sí, señor. Y en las familias horribles, que ya saben, ya nuestra audiencia conoce muy bien a qué nos referimos, existe esta verticalidad extremadamente marcada. Los hijos son instrumentos, los hijos no son nada, no tienen ningún tipo de poder. Se ejerce el poder sobre ellos, se anulan, se convierten en una extensión de los padres, se utilizan como instrumentos.
no tienen ningún tipo de derecho, se les quita su identidad, se les roba su vida. Eso es así. Totalmente. Y saben que es bien curioso que no necesitamos llegar a la patología, como en el caso que tú describes, para tener un registro o una lectura o una vivencia de ese tipo de experiencias. Porque las crianzas anteriores parten más o menos desde ahí. Tú tenías que ser de cierta manera, ¿no? Y esto sin culpar a nadie, sin una hostilidad de promedio por parte de los padres, es la crianza que se venía practicando al menos en Latinoamérica. Tú tenías que ser obediente, tenías que ser buen hijo, tenías que ser buen estudiante, tenías que ser de cierta manera para ser amado, para ser querido, para ser aceptado, ¿no? Para que haya afecto, para que haya algo, ¿no? No quiere decir que no hubiese en el gran esquema de la familia elementos de afecto, de amor. Tal vez lo había, ¿no? Ujú. Pero el patrón de relación que se gestó y que se aprendió tenía que ver con eso. Los hijos condicionados a la obediencia para la gratificación de los deseos de los padres. Ese era el estilo de Sí. crianza, ¿no? Entonces todos tenemos eso Sí. adentro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Era el estilo de crianza, no nada más en Latinoamérica, en España y en muchas otras culturas, pero porque ese haya sido el estilo de crianza no quiere decir que eso sea lo correcto, porque precisamente por eso estamos donde estamos hoy y por eso nosotros queremos romper con esa normalización del maltrato. Por algún lado hay que empezar. Absolutamente, absolutamente. Sí. Y entonces con estos estilos de crianza, también dentro de este como estilo general, hay unas diferencias dependiendo si es un niño y una niña. Por ejemplo, un niño no llora, se educa a reprimir las cualidades más femeninas, entre comillas, las emociones, se celebra cuando están jugando y se caen y se ensucian, no pasa nada. En cambio, las niñas son educadas para obedecer, para cuidar a los demás, para cocinar, para no ensuciarse porque tienen el vestido limpio puesto y no pueden ir a jugar porque no se pueden ensuciar. Entonces también entra como otra, no sé si es otra manera de esto binario que estabas hablando, de hay masculino y femenino, y tienes que estar o en uno o en el otro. No se puede mezclar, no hay área gris. Totalmente. Y no hay un entendimiento real también de lo que implica masculino o femenino. Hay un perfil específico basado en las creencias anteriores de lo que tendría que ser un hombre y un perfil específico basado en creencias anteriores de lo que tendría que ser una mujer, y se dejan de lado muchísimas cosas. Les pongo algunos ejemplos. Sí, por favor. En el caso de los hombres, las crianzas han fallado contundentemente en términos de la crianza de lo masculino. ¿A qué me refiero? Hay ciertos elementos en un niño que son bien distintos a los elementos de una niña, y cualquier madre me va a poder apoyar con esto. Tienen un distinto nivel de energía. No quiero generalizar. Tienen una inclinación mayor a la agresión, por ejemplo, a la agresividad. Necesitan canalizar esa energía. Tienen otro funcionamiento hormonal. Pero si le enseñas a un niño a no canalizar ese potencial agresivo, a no transformarlo en algo, a no hacer uso de eso para sublimarlo y convertirlo en algo que le sirva a la gente, y le enseñas a reprimir, ¿no? Le enseñas que su rabia está mal, le enseñas que tiene que ser siempre de cierta manera y no puede salirse de esos parámetros. Construyes a un hombre reprimido que no tiene lugar para ejercer adecuadamente esta energía, este potencial destructivo que todos los seres tenemos, convertirlo en algo sano. Entonces, ¿qué va a hacer como adulto? Va a ir y va a buscar los escenarios más a la mano para poder expresar este tipo de pulsiones. Entonces tenemos gente muy compulsiva que nunca supo hacerse cargo o gestionar su mundo emocional porque nadie le enseñó
que había que hacerlo. Claro. Y tenemos gente adicta, tenemos gente violenta, tenemos gente que encuentra espacios para sacar esto porque no sabe realmente cómo hacerse cargo. Y en el lado de las mujeres también hay una imposición y un déficit en relación a todo esto. La cantidad de mujeres que yo encuentro en consulta que no tienen la capacidad para sostener una firmeza sobre su posición, sobre lo que quieren, para protegerse, para defenderse, ¿no? Porque siempre tuvieron que ser princesitas, bonitas, no sé, cualquier adjetivo. Totalmente. Y no tienen... El buenismo. El buenismo. Y no tienen esta capacidad, yo digo capacidad agresiva o capacidad destructiva, no me refiero a violencia. Todos tenemos esta capacidad para destruir. Es algo innato en los seres humanos y podemos transformarlo, ¿no? Y podemos regularlo. Entonces, si no se nos enseña desde temprana edad a regular nuestra capacidad destructiva, nuestra capacidad agresiva y a hacer uso, ¿no? Poder utilizarla regulada, dosificada, ¿no? Entonces, me encuentro con mujeres que no se encuentran en la capacidad de, por ejemplo, contestarle a su marido, decirle algo que no les gusta, molestarse por una situación, ¿no? Están como tamed, la palabra es en inglés, como si les hubiesen, ¿no? Sumisas. Domadas. Sí. Totalmente. Domadas. Y eso, a ver, también es una polarización, porque entonces te dejan estancado en un parámetro de funcionamiento específico, a las mujeres también en un parámetro específico, y es muy difícil, sobre todo si viven trauma, salirse de ahí. Es como si se enquistara ese tipo de funcionamiento, y los limita, los priva de una vida más amplia, porque en realidad hay muchas posibilidades que podrían gestarse teniendo los recursos de la rabia, teniendo los recursos de poder protegerse, teniendo los recursos de poder gestionar las emociones de manera distinta. Entonces, vamos viendo cómo la crianza pasada, por más que se pensaba adecuada en su momento, falla en todos los sentidos. En todos los sentidos. Ni siquiera cubre bien lo que implica ser un hombre o lo que implica ser una mujer. Sí, así es. Sí. Y luego cuando la mujer por fin aprende, porque eso es indefensión aprendida, por supuesto, desde todo punto de vista, pero luego cuando la mujer empieza a sanar, como en mi caso, y haces valer tus derechos, que yo ni siquiera sabía que los tenía, ya te ven como alguien rebelde, como alguien que no respeta, como una mujer masculinizada. ¿Acaso defender tus derechos quiere decir que seas hombre? Sí. Y un montón de cosas con las que te encuentras y te juzgan con todo esto. Y lo mismo pasa del lado opuesto, ¿no? Si un hombre se muestra vulnerable, si un hombre se muestra frágil, si un hombre se muestra de todas estas maneras, es rápidamente juzgado en muchos sentidos, incluso inconscientemente, incluso desde un registro no consciente sobre la situación, ¿no? Es visto de alguna manera rápidamente asociado con ciertas cosas, con debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos pensando en esta dicotomía que de nuevo nos priva de la experiencia humana en su completitud, en su totalidad. Exactamente. Qué bueno que lo hayas dicho, porque es tan importante entender lo que estamos hablando para que podamos experimentar ser humanos en todo su, ay, no sé. En todas sus capas, sus Exacto. grises, o sea, poder ser vulnerables cuando nos sentimos vulnerables y poder ser fuertes cuando nos sentimos fuertes, o sea, que poder vivir todos esos grises, todas las emociones, los sueños que tengamos, porque también una cosa que pasa dentro de todo esto, ya entrando más en cómo llegamos a ser líderes y cómo se comportan estos líderes, es mucho más común que un hombre sea un líder y que sea el CEO de una compañía, que sea presidente. Entonces, yo creo que es que, no sé, vuelvo como a lo mismo de que no sé qué vino primero. No sé si
si criamos estos líderes de esta manera o se normalizó este tipo de líder y como los niños fueron criados de esta manera, llegan a entrar ahí, pero, no sé cómo explicar, que cuando, por ejemplo, cuando una mujer actúa de esa manera, no se le acepta, o sea, se le llama exagerada y que está tratando a sus empleados mal y eso no puede ser así, pero cuando el hombre hace exactamente lo mismo, lo quieren hasta promocionar porque está normalizado el comportamiento. Sí, la mujer es tomada como rebelde, falta de respeto, está loca, tiene la menopausia, está histérica, tal cual. Sí, entonces ni siquiera queriendo podemos llegar al sitio porque aunque actuemos como está normalizado actuar, como somos mujeres, no se ve igual. Es como... Sí, es muy complejo. Lamentablemente estamos atravesados por una serie de creencias a partir de todo este trasfondo sobre cómo debería ser el otro. Y cuando algo no cuadra con lo que nosotros creemos o consideramos correcto, nos resistimos, generamos una serie de resistencias, ¿no? Y eso impide el cambio. Que es justo lo que se necesita. A mí no me gusta como entretener esta idea de hombres contra mujeres, ¿no? Exacto, estamos en la misma página. Porque eso también es dicotomía, ¿no? Entonces ahora también hay bandos, ahora también los hombres son esto y las mujeres son esto, y nos quedamos en el mismo lugar, pero en una nueva versión. Sí. Lo que se necesita es balance, lo que se necesita es equilibrio. Seamos hombres o mujeres, todos tenemos masculino y femenino. Todos. Todos tenemos ese rango de funcionamiento a la mano, o podríamos tenerlo en todo caso, si es que no hemos sido privados de eso. Y un hombre con cualidades o que tiene la capacidad de exhibir o mostrar su femenino en cierto momento, en cierta situación, es muy necesario. Y viceversa también. Mujeres que tengan la capacidad de mostrar un masculino equilibrado, sea lo que le estemos llamando masculino, ¿no? Sí. Es que precisamente por eso estamos hablando de este tema. Sí. Porque nosotras creemos en la igualdad. No nos gusta, no nos sentimos como muy cómodas con que el hombre tenga femenino o la mujer masculino. ¿Qué significa eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? Que porque yo sea una mujer fuerte, porque yo a veces soy percibida como una persona fuerte, firme, con carácter, y que tengo masculino, yo no lo pienso así. Yo soy una mujer que tengo claro cuáles son mis derechos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de femenino y masculino, que es lo que la gente está acostumbrada a escuchar, en realidad, ¿de qué estamos hablando? De que, si quitamos esas palabras, ¿de qué estamos hablando? Claro, es que estamos usando dos palabras para explicar algo con grises. Entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar? Exacto, ¿cómo hacemos para hablar en grises? ¿Cómo lo hablaríamos? ¿Qué sugieres? Aquí teorizando. Claro, de eso se trata, ¿no? Sí, creo que recurrir a femenino y masculino es la salida más fácil también, porque es lo que más tenemos a la mano. Pero podríamos hablar de características, de rasgos de personalidad, de cualidades innatas, humanas, más allá de lo que se asocie con respecto a cada una, ¿no? Un hombre empático, una mujer firme, ¿no? Un hombre sensible, vulnerable. Sí, una mujer con muchos logros profesionales. O sea, ese tipo de cosas necesitan empezar a normalizarse en el lenguaje. Exacto. Para que la gente empiece a entenderlos no desde la dicotomía, sino desde otro lado. Creo que la psicología puede ayudar mucho a eso, porque nos proporciona otro lenguaje, ¿no? Rasgos de personalidad o disposiciones de personalidad que no necesariamente necesitan pensarse desde lo dicotómico o lo binario. Sí. Nuestra sociedad enaltece ciertos rasgos, ciertas capacidades, porque en estructuras jerárquicas, como son la política, como son muchas veces las empresas,
lamentablemente las personas que tienen ese tipo de funcionamiento, menos evocado a considerar al otro y más evocado al logro, ¿no? Lamentablemente traen resultados más rápido en términos del objetivo que quieren estas instituciones, ¿no? Ay, Y sí. entonces, Dinero. dinero, sí, estatus, poder, inmediatez, rapidez, y eso nos deja a nosotros en una, en una encrucijada, ¿no? Porque si bien puede ser que ciertas características de personalidad en estos personajes sí traigan ciertos resultados, hay un momento donde se cruza una línea y con tal de traer resultados se pasa por encima, se impone, se violenta. Y no digo que todas las personas hagan esto, pero es muy común que esto ocurra en personajes que están inmersos en este tipo de posiciones y que tienen un funcionamiento patológico o disfuncional muy marcado en términos de la personalidad. Porque el psicópata y el narcisista tienen, no lo podemos negar, tienen una capacidad particular para lograr cosas, ¿no? Es verdad. Sí. Y el psicópata es profundamente peligroso en ese sentido, porque como tiene la facilidad de poder pasar por encima de la norma, como no ha interiorizado códigos morales, ¿no? Como tiene una configuración cerebral particular donde la amígdala y el lóbulo frontal están afectados, entonces sencillamente va a hacer lo que tenga que hacer. No importa qué está en juego. No importa si son vidas humanas, no importa si es la integridad de la gente con la que trabaja, no le importa. Más aún careciendo de una capacidad empática. El 13% de los líderes mundiales podrían tener rasgos psicopáticos. Ese es un personaje. ¿Se puede nombrar alguno por aquí o no? El presidente de los Estados Unidos. Sí. Ay. Bueno, él es un narcisista de libro, ¿no? Grandioso. Del libro, de manual, Dios mío. A ver, check. Sí. Lo amo. Y logra cosas y es muy carismático, pero se ve la manera en la que magnifica las cosas en el discurso, se ve la manera en la que se apoya en el discurso para lograr lo que quiere, para manipular, para mentir, para distorsionar la narrativa. Es muy evidente, ¿no? Por eso yo en algún momento les decía, sí, el narcisista grandioso es como un payaso, porque es obvio, ¿no? Es obvio en su funcionamiento, pero también, y ahí va al punto que estábamos tomando en cuenta, logra cosas, hace cosas. Sí. De repente no todos están de acuerdo, pero de que mueve las cosas, las mueve. Sí. Sí, él es un ejemplo claro, sí. Sí. Y eso es otra cosa que se ha normalizado, que especialmente en Estados Unidos, todo lo más rápido posible. O sea, hasta Amazon Prime, que es que te llega el paquete ahora el mismo día. Pides algo y te llega el mismo día tu paquete. Entonces, todo lo que hacemos y la manera que las compañías quieren funcionar es esa inmediatez, ese ya y a costa de lo que sea, para tener y de quien sea, para tener más dinero, más poder, más estatus, ser la compañía más rápida, más ágil. Y no importa tu salud, no importan las vacaciones. Aquí tienes a un señor a las 5 de la mañana trayéndote un paquete. O sea, nos llegó un paquete hoy mismo a las 5 de la mañana. Yo creo que están de mano algo que para cambiar la manera que se comporten los líderes y que no sean psicopatizados, y que el sistema funcione de una manera más amable para los humanos que trabajan ahí. No podemos tener una sociedad con inmediatez y con individualidad y con es que te llegue el paquete el mismo día. Entonces, ¿quién se está levantando por la mañana para traerte ese paquete? ¿Quién lo está empacando en la noche para que te llegue? No sé. Es como que hay que reestructurar la sociedad entera. Y ya que tomas el ejemplo de Amazon,
Son muchos los abusos registrados en ese tipo de empresas, Ujú. ¿no? Y Sí. claro, habría que cambiar la sociedad entera, eso es lamentable, porque sí es un problema estructural. Ujú. Esta dicotomía, digamos, que haya líderes con patologías de personalidad o problemas o disfuncionalidad a nivel de la personalidad es la punta del iceberg. Ujú. Tenemos una sociedad que funciona de esa manera. Y por supuesto, si funciona de esa manera, se van a vanagloriar a este tipo de personajes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Esa es la gran duda, la gran pregunta. Yo creo que necesitan establecerse crianzas mucho más conscientes. Eh, Sí. no creo que todo el mundo deba ser padre o madre. Eh, Ujú. Estamos de acuerdo. Incluso prácticas conscientes en medio de la crianza que tengan que ver con la conciencia de uno mismo como individuo para los niños, ya sea el juego, ya sea el yoga, ya sea el ejercicio, pero necesitamos empezar por ahí, ¿no? Que haya una conciencia personal y que desde ahí ellos puedan decidir con la guía adecuada, ¿no? Con el liderazgo adecuado. Lo cierto también es que es difícil pensar en criar a un hijo de la mejor manera posible cuando uno mismo, muchas veces como padre, está atravesado por una serie de dificultades y traumas y cuestiones no resueltas, ¿no? Entonces, Por eso todo, estamos aquí ahora. Sí. por eso el ejercicio, creo yo, necesita ser en gran medida personal. Eh, Sí. Después tal vez podemos empezar a pensar en lo colectivo, ¿no? Pero necesita volcarse la mirada en uno mismo, uno necesita trabajar en sus asuntos, resolver sus asuntos, ¿no? Porque, a ver, 90% de nuestro funcionamiento es en gran medida inconsciente, hacemos cosas de las que no nos damos cuenta, hacemos cosas que no queremos y terminamos haciéndolas, muchas veces Sí, nos gana el impulso, ¿no? Entonces no tenemos claro. maestría sobre nosotros mismos y estamos Ujú. pensando en cambiar el mundo, es muy complejo eso. Es muy... Sí. Hay que empezar por uno mismo, claro. Sí. Sí. ¿Por qué eh, tanta gente, por ejemplo, en el caso que nombramos antes, porque aquí es donde vivimos, mi hija y yo, mi familia, ¿qué le llama la atención a tanta gente? ¿Por qué se vuelcan tanto en una persona tan autoritaria, con esos rasgos tan crueles, tan eh, sin empatía? ¿Qué pasa en la gente? No entiendo, porque una persona, un ser como él, puede ser como quiera, pero si no tiene el apoyo de toda una estructura y de toda una población, no es nada. Se lo hará al vecino o a la esposa, pero no al resto del país. ¿Qué produce eso en la gente? Que se vuelca en alguien así. No entiendo. Piénsalo como en las relaciones narcisistas, ¿no? Ya. Hay una serie de cuestiones que te enganchan, ¿no? Sí. Eh, Desde el discurso, desde la manipulación, desde la proyección de estatus, la proyección de poder, todas esas cosas son como bastante appealing para la gente, ¿no? Como Sí. eh, Ujú. eh, eh, Atrae a la las gente. atrae Sí. totalmente, Atractivas. les resultan atractivos, más aún si hay resultados, más aún si es un millonario, más aún si todas estas cosas, ¿no? Pero de nuevo, ahí estamos en la misma figura de enaltecer ciertas cosas basándonos en cómo funciona la sociedad, lo que prefiere la sociedad, competencia, resultados, inmediatez, y minimizando o dejando de lado o devaluando otras que también son muy importantes, ¿no? Nos seguimos moviendo en esa dicotomía lamentablemente y ya, claro, por supuesto, es un problema estructural. ¿Por qué estos líderes son tan um, atractivos para las personas? Hay muchísimo. El trasfondo cultural, el trasfondo social, la estructura desde la cual funcionamos, sus propios recursos como individuos, ¿no? La manera en la que se apoyan en el discurso, en el lenguaje, para enaltecerse ellos mismos, ¿no? Ese es narcisismo 101, ¿no? Sí, Es Sí. la manera en la que funcionan y lamentablemente hay mucha gente
que cae en eso, que se ve atraída por eso, y nos ha pasado a todos a nivel individual, de alguna manera nos hemos encontrado con un personaje de ese tipo y también hemos Ujú. caído. Entonces, cuando llevas el narcisismo a las masas, el fenómeno es muy similar, es muy similar. Sí. Es casi como si se perdiera la capacidad para pensar individualmente y se Ujú. piensa Sí. solo desde la Sí. mente o desde la guía de esta persona. Hay autores que hablan de cómo cuando funcionas en un grupo exportas tus procesos cognitivos al grupo. Es decir, que Wow. renuncias a tu individualidad para asumir las creencias del grupo, ¿no? Y Claro. particularmente Total. las del líder del grupo. Eso es el fenómeno de las sectas, es tal cual, por eso. Eh, Eso es lo que Mm, pasa en las familias de este tipo. sí. Entonces, la mayoría de toda esta gente que está fascinado por este líder, yo hago así porque para mí no es un líder, un carajo, Ujú. este, em, son gente que puede venir de este tipo de familias, que ya es su sistema nervioso, sus condicionamientos, Mm, está o no. Hay un gran componente de eso, como en las Sí, relaciones narcisistas. Hay una ok. familiaridad, un Hay una reconocimiento, familiaridad, exacto. ajá. un reconocimiento Entonces, que te engancha. fácil. Sí, Bueno, entonces Sí. eso nos demuestra, porque yo siempre digo, el hecho de que esa persona esté en el poder demuestra en el estado que esta sociedad está. Ujú. ujú, Sí. Y ¿Quiénes la. somos como país, como sociedad? Lo mismo pasó en Venezuela con Chávez. ujú. Que Chávez estuviera en el poder demostraba lo que estaba pasando en el pueblo, en la gente. ¿Cómo estábamos como sociedad? ¿Qué estaba pasando? Hablando ¿Qué, sí, te escucho. sí, me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Sí. ¿Qué opinas Termina siendo un reflejo de algo muchísimo más profundo. exactamente? Los líderes políticos terminan siendo un reflejo del funcionamiento del país, de las crianzas Exacto. en el país, de los estilos de relación en el país, de las creencias del país. Termina siendo una expresión de lo que está de fondo, ¿no? Mm, Ahora, también muchas veces son llamativos porque terminan desafiando el status quo, ¿no? Claro. ujú. Eh, por ejemplo, en Argentina, que es Sí, uno, ¿no? sí. Donde había un funcionamiento social bien establecido y viene alguien y rompe con todo, ¿no? Más allá de que sea bueno o malo, estoy describiendo el Sí, escenario, ¿no? Y sí, sí, claro, sí. la gente encuentra esa rebeldía, esa firmeza, esa intensidad, muchas veces también muy atractiva, ¿no? Y eso es, en general, en los Claro. líderes, eso ya es una cuestión de liderazgo, creo yo. Me refiero a que los Sí, líderes tienden a ser disruptivos en ese sentido y eso es un Ujú. factor más a agregar. sí. Sí. Sí, Wow. y no con eso yo quiero juzgar o criticar a la gente. Por ejemplo, en Venezuela hubo tantas irregularidades y tantas faltas de oportunidades y hay tantas capas en ello que terminamos eligiendo una persona como esa. Pero por eso es tan complejo este tema. Por eso es tan Ahora, complejo este tema. a- Ajá, a- di. hay algo que es bien importante también reconocer a nivel de las personalidades y las individualidades, es que estamos en gran medida rodeados de personajes así también, ¿no? Ujú. Exacto, sí. Y como alguna Mira, vez, me gustaría que profundices en este tema sí, porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque también estoy escuchando mucho en las redes sociales sí, tonterías, yo le llamo tonterías, de que, ay, ahora el narcisismo y la psicopatía es una moda. No, esto no es Mm, una moda. Esto es una realidad que no se puede esconder ni tapar, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, me gustaría que profundices en eso que ibas a comenzar a hablar. sí. Todos los trastornos de personalidad del grupo B, ¿no? Narcisismo, antisocial, que es equiparable a la psicopatía, borderline, histriónico, todos tienen variantes prosociales, ¿sí? Unos más que otros, pero todos tienen su versión comunitaria, por llamarlo de alguna forma.
¿no? Porque, a ver, necesitan de alguna manera, no se pueden salir del marco social, necesitan de alguna manera funcionar en la sociedad, a menos que estés lidiando con un psicópata bien criminal, ¿no? Bien del tipo criminal. Pero los demás buscan una manera de encajar. Sobre todo el narcisista, porque el narcisista que vive del suministro, de la admiración y la adulación, encuentra los escenarios sociales perfectos para ser suministrado. Es como lo mejor que le puede pasar. Y como tiene esta facilidad para manipular, como tiene esta facilidad para utilizar el discurso a su favor, tiene carisma y todas estas cosas, pues la gente lo sigue, la gente lo ve, lo reconoce y esta persona es capaz de hacer uso de esto para lograr las cosas que quiere, ¿no? Y lo vemos en distintas profesiones, lo vemos en distintos estratos de la sociedad, está presente. No, es muy difícil que tú trabajes en una empresa y no tengas a una persona por ahí que tiene un funcionamiento narcisista, pero en términos patológicos. Es difícil, es muy difícil. Sí. Incluso teniendo un estilo de personalidad narcisista puede complejizar mucho las relaciones laborales, profesionales. Estilo no necesariamente trastorno, pero igual se puede complejizar mucho. Ahora, cuando pensamos en el psicópata, eso es tal vez aún más peligroso, ¿no? Existe la famosa figura del psicópata integrado, ¿no? Cuando los autores distinguen las variantes de psicopatía, hacen distintas definiciones. Hablan del psicópata criminal, ¿no? Que no tiene la capacidad de integrarse en el funcionamiento social y solamente pasa por encima de la norma. O hablan del psicópata integrado, que tiene la capacidad de moverse en la sociedad, de asumir un rol social y desde ahí ejercer un funcionamiento psicopático. Esto lo vuelve muy, muy peligroso, porque además los objetivos del psicópata tienen que ver con... Cuidar tu mente es el primer paso hacia una vida plena. Este 22 y 23 de noviembre, acompáñame en Bienfest Futuros Magnus, un espacio donde la salud mental es prioridad. Daré la ponencia Despierta tus futuros Magnus. Tu mejor versión empieza cuando te liberas de patrones tóxicos normalizados. En Expo Banamex, y para acompañarte a cuestionar creencias heredadas, liberar cargas que nunca fueron tuyas y reencontrarte con tu esencia más genuina, desde un lugar de amor propio, informado y consciente, porque el conocimiento es poder. Te espero. Compra tu ticket, el enlace está en mis historias o aquí. Gracias. Muchas veces con lograr cosas centradas en el poder, ¿no? Centradas en el dinero, centradas en el sexo, centradas en el estatus, para dominar al otro. El psicópata no tiene reparo en dominar al otro. Entonces, si ponemos a un personaje así en un escenario social, luego de su campaña inicial, donde te va a mostrar una fachada bien bonita, ¿no? Para que votes por él, de manera muy cautelosa muchas veces y de manera muy escondida, encubierta, va a empezar a mover los hilos para ejercer este funcionamiento psicopático, que tiene que ver con ausencia absoluta de empatía, tiene que ver con violencia, tiene que ver con amedrentamiento, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con corrupción. O sea, por eso tenemos sistemas tan corruptos también, ¿no? Hay un tema estructural, hay un tema social y hay personajes que entran en estos espacios para mover los hilos y sostener y perpetuar este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, el psicópata particularmente carece totalmente de una consideración por el otro. Si para el narcisista el otro es un objeto, igual le sirve porque el otro lo suministra, ¿no? Está en calidad de objeto, hay una instrumentalización. Pero para el psicópata el otro es absolutamente despachable. Lo utiliza y lo puede botar como si fuese nada. No hay nada que lo ate. No necesita validación,
no necesita aceptación, no necesita suministro, no le importa caerte Wow. bien. Está totalmente desconectado de lo que implicaría o de lo que entenderíamos como un vínculo recíproco, empático, ¿no? Wow. Entonces, imagínate a alguien así a cargo de un país, ¿no? Se forman dictaduras, No. sí, Sí, o sea, Sí. es muy, total. sí, Sí, qué cosa tan compleja y tan... da- a, a- a mí me aterroriza esto, porque cada vez se está viendo más y más y más y más. Sí. sí, Y estamos a manos de estos seres. Cuando estabas hablando, hablaste de estilo, no trastorno. O sea, me gustaría como que aclararas bien qué es estilo y qué es trastorno. ya. Les, Sí, les hablo del espectro, mejor, ¿ya? ok. Ajá. Les hablo del espectro. Eh, a ver, empecemos por una de las razones por las cuales la gente no, no está muy de acuerdo conmigo, que es No importa. lo que la vez pasada conversábamos y entendíamos como narcisismo saludable, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Digamos, el narcisismo esencialmente, ni bueno ni malo, es un rasgo de la personalidad. Puedes tener su versión patológica y puedes tener su versión más adaptada, más sana, más, ¿no? Y nosotros conversábamos la vez pasada y decíamos, bueno, para yo lograr estas cosas que quiero necesito creérmela. Incluso si no sé las cosas, necesito creer que me las puedo aprender o que las puedo entender o que las puedo lograr. Necesito una Ujú, autoconfianza, necesito sentirme competente, necesito muchas veces sentir que puedo incluso más que las demás personas, ¿no? Ujú. Y no necesariamente en ese caso estamos hablando de patología. Otro Ujú. ejemplo, los infantes. Los infantes son particularmente narcisistas, ¿no? Y eso sí, es un momento evolutivo, ¿sí? sí, el egocentrismo. Hay, Ujú, Exacto. hay un narcisismo característico de una etapa infantil porque el infante sí, necesita una cuota de grandiosidad para separarse de mamá e ir a explorar el mundo con sus amigos, ¿no? Y sentirse un individuo. El adolescente, sí, segundo ejemplo. total. Otro, Ujú, total, narcisismo. Narcisismo clarísimo, se siente más que los demás, es súper rebelde, se opone a todos, ¿no? Y estamos también hablando de un momento evolutivo que es necesario para el ser humano porque necesario, sí. el adolescente necesita diferenciarse del sistema familiar, Sí, oponerse a las creencias del sistema familiar para configurarse como un individuo, Ujú. teniendo una identidad autónoma fuera sí, del círculo familiar para poder sostener su propia vida y construir su propia familia así o la es. cosa que quiera lograr. Entonces requiere de una cuota de grandiosidad para eso. Los adultos también requerimos de una cuota de grandiosidad para lograr ciertas cosas en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, para creer que podemos, ¿no? Para confiar en Total. nosotros y no necesariamente estamos bordeando con lo patológico. ¿Quién en qué momento, tal vez en algún momento particular, no se ha sentido superior? ¿Quién en algún momento particular no se ha sentido mejor que los demás? ¿No? Digamos, estas son sensaciones, sentires, afectos que nos ocurren, que nos atraviesan, pero en la medida que no se rigidizan, en la medida que no se patologizan, en la medida que no dificultan nuestra vida o nuestros vínculos, ¿no? No estamos hablando de patología, ¿sí? Podemos hablar de algo más sano, más adaptativo. Recuerden finalmente que los rasgos de personalidad son hereditarios, tienen un fuerte componente hereditario. Entonces es muy probable que si tus padres han tenido ciertas características narcisistas, nosotros también tengamos ciertas características narcisistas. Y para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Para conversar aquí hoy en día y creernos capaces de hablar de todo esto y de mandar un mensaje al mundo, necesitamos cierto narcisismo. Sin eso no podríamos operar.
No podríamos operar. Necesitamos una cuota de eso. ¡Ay, qué locura! Tenemos unos rasgos narcisistas. No, Pero qué miedo. ese es un mensaje que yo quiero normalizar. Sí. Todos Sí. tenemos ciertos rasgos Sí, narcisistas. sí, sí, Sí. sí, yo lo Sí, o sea, yo te entiendo lo que quieres decir. Sí. Yo reconozco totalmente, como lo que dijiste, es que es lo que habíamos hablado, para que nosotras estemos aquí sentadas con 4 cámaras enfrente, 2 luces, en una mesa con micrófonos, hablando al mundo. O sea, cierto nivel hay que tener de No sé. confidence, o De sea, con- de- de autoconfianza, Sí, de confianza. de sentir que, bueno, aunque tenga miedo, aunque tenga ansiedad, estoy aquí sentada y siento que lo puedo lograr. Estoy haciendo todo lo posible, todo lo que sé, estoy aprendiendo todo lo que puedo aprender para lograrlo. Y eso se necesita cierto nivel, porque si no, o sea, si te sientes absolutamente inferior a todos, te quedas en tu cuarto metido en la cama, ¿no? Sí. Entonces también es yo creo que patológico. yo te entiendo así. Claro, Exactamente, eso es patológico. exactamente. Entonces, cuando te refieres a que es saludable, es que no estás haciéndole daño a nadie, no estás quitando a nadie de su puesto para ponerte tú, sino para poder tener esa fuerza, esa confianza de llegar a un objetivo. Sí, claro. y puede ser, perdón. Sí, sí. Y puede ser, o sea, algo que esto no lo hace todo el mundo, o sea, algo un poco más normal, que es ir a una entrevista. A una Sí. entrevista no vas a ir pensando que no te deberían dar el trabajo. A la entrevista tienes que ir creyendo que tú puedes hacer ese trabajo y convencer a los que te están entrevistando que tú puedes hacer ese trabajo y que lo que no sepas te lo aprendes y lo que sí sabes estás segura o seguro de lo que sabes y lo que eres capaz. Eso creo que entra en lo que estás explicando. No sé, yo por ejemplo, a ver si esto Sí. tiene que ver, Ariana me conoce, yo soy una persona que yo todo lo veo posible. A mí cuando me dicen que no o que no se puede, es que me entra como una gasolina, o sea, como que me transformo en otra Sí. vaina. Sí, o y sea, yo digo, ¿cómo? Ay, voy, pero directo Sí, o sea, y lo es como logro. un nivel de ambición, de visión de lo que se podría hacer. Pero, Pero- claro, después está a pero- mi lado que yo soy la estructurada y la que tiene que Sí. como organizarlo todo. Sí, pero no es sí. porque yo quiera quitar a alguien de lado, porque yo quiera No. demostrarle al otro algo, sino como que no se puede, si yo lo veo posible. Sí. Y, Claro. y no sé cómo lo voy a lograr, simplemente ya veré cómo lo hago. ¿Eso es eso que tú quieres decir? Sí, mira, y mira, Ay, Dios mío, ahora ya no me van a escuchar más en mi Ay, podcast. Dios mío, van a decir, estas narcisistas aquí. Ay, no, qué miedo. lo que No, pasa chicos, los amamos a todos. Ajá. es bien importante esclarecer esto, porque el Sí. término se ha satanizado. Ok. Se ha satanizado y pensando además que venimos desde una sociedad que funciona dicotómicamente, solamente hay, hilando con lo que conversábamos al comienzo, solo hay bueno o malo, ¿no? Claro, Entonces y eso ahora no es así. todo lo malo es narcisismo, todo lo bueno es no sé qué. Lo cierto es que hay grises incluso en el narcisismo. Y eso es lo que estoy intentando decirles. Sí, Y sí. Sí, sí, sí. Sí, tiene sentido completamente. Sí. El próximo día me he visto de gris. Y, ay, no. Sí, no, es que es verdad. Ay, no. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que hay que ponerle un poco de humor también porque es fuertes aquí. Estamos las dos como, Dios mío, escuchándote. Me siento muy vulnerable en este momento. Es fuerte, es fuerte. Estos temas no son fáciles. y hay que mirarlo desde una perspectiva clínica, o sea, yo entiendo Sí. que la vivencia tiene un impacto emocional fuerte en relación a estas cosas, pero, a ver, clínicamente hablando, no necesariamente todo es bueno o malo, ¿no? Y creo que eso es un mensaje para todas las cosas en general. En todo hay un espectro, en todo hay puntos medios, en todo hay tu versión más sana y tu versión más dañina. Y pensando en eso, si nos movemos un poco más allá
en el espectro, de lo que yo describiría como un narcisismo adaptativo, evolutivo, como quieran llamarlo, nos encontramos con lo que tú me preguntabas, Alicia, que es el estilo de personalidad narcisista. Sí, sí. El estilo de personalidad narcisista básicamente describe a personas que tienen rasgos narcisistas mucho más marcados, y eso quiere decir que van a estar mucho más enfocados en ellos mismos, ¿sí? Les va a ser mucho más difícil considerar al otro en la ecuación, en la figura. No tienen la empatía tan a la mano. De hecho, la empatía es algo que se termina aprendiendo. Es empatía situacional. Tienen empatía para ciertas situaciones, pero la mayor parte del tiempo tienen un funcionamiento egocéntrico, centrado en ellos mismos, ¿sí? Todavía pueden vincularse con la gente y no necesariamente moverse en el ciclo de abuso, en los parámetros propios del trastorno. Sus vínculos pueden ser más libres, hay más posibilidades, igual van a ser difíciles porque están más centrados en ellos mismos. Eso te iba a preguntar, si todavía eran capaces de herir, de hacer daño, de hacerle la vida imposible al otro. Sí, pero como daño colateral, como lo veníamos conversando hace unos días. Ellos, como están tan enfocados en ellos, les es difícil ver al otro y por supuesto eso tiene un impacto. Y una de las cosas más importantes que lo diferencia con el trastorno es que el estilo de la personalidad narcisista no está funcionando desde la fantasía, ¿sí? Ah, ok. Explica eso. Sí, porque él había hablado sobre la fantasía en el otro episodio que tienen que ir a ver. Sí. No me acuerdo qué número es. No está funcionando desconectado de la realidad. Tiene una serie de tendencias, tiene una serie de disposiciones o inclinaciones más centradas en él o en ella, y hay ciertas profesiones que le pueden venir mejor, ¿no? No sé, CEO, jefe de una empresa, no sé, pero no necesariamente está desconectado y desfasado de la realidad. Y en ese sentido, las personas que tienen un estilo de personalidad narcisista o rasgos narcisistas más o menos marcados, son tratables. Este tipo, o sea, el estilo. El estilo de son personalidad. Son tratables. Pueden ir a terapia. Ver, pero ellos van a querer ir a terapia. Puede ser. Por ciertas situaciones, puede ser. Yo quisiera conocer alguno. Te lo juro, te lo digo con total honestidad. De repente, quiero conocer. De repente ya lo conoces y entrevistarlo. Te lo digo porque hay mucha gente que tiene este funcionamiento. Es muy común. O sea, cuando la gente se encuentra con alguien y dice, este es un narcisista, normalmente está hablando del estilo. Es más difícil encontrarse con el trastorno. Es más difícil. Tienen este estilo, entre comillas, que estás explicando, pero como se ha normalizado todo esto en la sociedad y les funciona realmente ser más patologizados, más hacia ese lado, para subir en su puesto de trabajo, para hacer todas sus cosas, o no sé. Entonces, es que yo siento que he conocido a muchas personas patologizadas que ahora me estás diciendo que a lo mejor tenían el estilo y no eso. Entonces no entiendo. Exacto. Explícanos, por favor, pero una pregunta. ¿Cuándo es el próximo cohete para irnos a Marte, por favor? Porque yo esto no lo aguanto. Ay, no. Me río, pero yo tengo risa nerviosa. Yo me río hasta de todo, pero es que qué susto. No, y también hay que aclarar que aunque sea esto verdad de lo del estilo y no sea un diagnóstico o algo patologizado, no cambia lo que siempre decimos de que si no se hacen responsables de lo que hacen, si no toman acción para cambiar sus comportamientos y no cambian,
fuera de ahí. No necesitas un diagnóstico, no necesitas que sea patológico y no O estilo. estilizado, Puede no es ser nada. una persona mala y punto, y no tienes nada que ver ahí. Quiero aclarar eso porque no quiero que nos quedemos ahí pegados en, ay, bueno, entonces ahora será que mi hermana es estilo y no... no. Igual sí, les pongo el ejemplo, si fuera una terapia, Ajá. el cambio tomaría muchísimos años. Mm, Para que la ok. personalidad en ese sentido se flexibilice, tomaría muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Igual a mí como profesional de la salud mental no me compete decir si alguien puede cambiar o es tratable o no, ¿no? Pero Ajá. sí es cierto, para no dar falsas esperanzas, que Sí. Gracias. son personas muy difíciles. Y recuerden que yo estoy aquí haciendo una descripción clínica de los posibles escenarios para que entiendan con qué están lidiando, ¿sí? No quiere decir que sean personas que van a cambiar necesariamente, que van a querer cambiar o van a buscar Sí. cambiar. Igual necesitan ser admirados, ser adulados, les gusta eso, ¿no? Tal vez no al nivel absolutamente rígido de la persona con un trastorno de la personalidad, pero igual lo necesitan, ¿no? Entonces es Ujú. gente muy Qué difícil. desgastante. Qué desgastante. Es gente muy difícil en Sí. los vínculos y no son eh, dinámicas que No. suelen funcionar, ¿ya? Pero Sí, por sí. supuesto hay que nombrar este punto medio para irnos al otro extremo del polo, que es Exacto. la parte más complicada de todas, ¿no? El trastorno de personalidad narcisista, que engloba ya una serie de comportamientos y funcionamiento y disposiciones muy específicas, mucho más rígidas, eh, es algo con lo que sencillamente no se puede lidiar. No se puede lidiar en términos vinculares, no se puede lidiar en términos relacionales, no hay cambio posible, no hay tratamiento habilitado para este tipo de personas. Ellos viven inmersos en un delirio de grandeza, en un Ujú. Sí. funcionamiento fantástico. Y a eso me refiero cuando les hablaba de la fantasía. No están cimentados en la realidad. Por ejemplo, no te ven a ti como eres, no te ven a ti, Alicia y Ariana. Te ven Ujú. a partir del filtro de sus propias representaciones y lo proyectan en ti y lo colocan en ti y se mueven en la relación contigo a partir de eso. ¿Y cuáles son estas Ujú. representaciones? Muchas veces desde el splitting, la decisión, las defensas aloplásticas, tú eres el enemigo, entonces te devalúo. Sí. Nunca eres tú con el narcisista Nunca. realmente. Mm. Nunca eres Nunca. tú. Siempre eres alguien que está en contra, ¿no? Alguien Tal. que es el enemigo, alguien a manipular, a utilizar. Entonces, es bien importante hablar de esto porque la gente se siente mal consigo misma y piensa, yo pude haber Sí. hecho esto, yo pude haber hecho esto distinto, pude haber No. dicho esto, pude haberlo hecho mejor. En el caso del trastorno, no estamos hablando de una posibilidad real de vínculo. Estamos Ujú. hablando de que tú eres una pantalla donde el narcisista va a colocar una serie de contenidos y se va a vincular contigo desde ahí, pero no desde la realidad. Es una especie de Mm. pseudopsicosis, ¿sí? ¿Explica eso? El psicótico escucha una voz en su cabeza y piensa que viene de afuera, ¿no? Sí. Confunde lo interno con lo externo. El narcisista es al revés. Confunde lo externo con lo interno. Entonces te ve a ti, ¿no? Te toma una foto y se relaciona contigo a partir de lo que está dentro en él. Eso Total. se llama, eso se llama esquizotipia. Sí. Es una reacción ante el trauma en realidad, pero ese es el funcionamiento que ellos sostienen en el trastorno. Y Wow. nunca está realmente vinculándose con la realidad, siempre necesita sostener esta grandiosidad falsa. Incluso hay autores que dicen que en términos de personalidad no hay nadie ahí, no hay nada. Se llama núcleo vacío esquizotípico. Eso quiere decir
que como no hay una configuración real de una personalidad solidificada o una serie de estados del self de la persona solidificados para Sí. cada momento específico, sencillamente estamos lidiando con una persona que no está consolidada en términos de identidad, que tiene una difusión de la identidad y que tiene un vacío crónico del cual intenta escapar construyendo un personaje para mostrarle al mundo. Pero no hay nadie ahí. Es como si estuvieses lidiando con un robot, como con un software. Ahí está. Sí. Entonces por eso, no sé, ¿será que por eso también parecen de manual? Parece que todos actúan de la misma manera. Porque O tienen sea, una serie de parámetros de los cuales no se pueden sí. salir. Y eso es tal cual. O sea, en el vínculo solamente se pueden relacionar desde estas 4 fases, por ejemplo. En el vínculo Sí. solamente se pueden relacionar desde la fantasía de que tú eres un cuidador y ellos son estos niños frágiles de los que hay que hacerse cargo. Inducen esa fantasía en ti. No se pueden salir de ese tipo de funcionamiento. Por eso yo digo que no están cimentados en la realidad. Hay una serie de contenidos que colocan en ti y en el vínculo, desde los cuales se mueven en este espacio, pero nada de esto es real. Todo esto es fantasía, todo esto es ectoplasma. El problema es que cuando llega esto a ti y tú estás conectado con la realidad, pero son ellos tan convincentes, tan manipuladores, tan estrategas, terminan haciéndote creer su fantasía. Terminan convenciéndote en distintos niveles de lo que ellos te están proponiendo, ¿no? Por eso existen sectas donde se suicidan masivamente 900 personas porque al líder se le ocurrió. Ese es el grado de distorsión de la realidad que tratamos cuando estamos hablando de un trastorno de este tipo, ¿no? Y por eso es tan grave, porque la gente cree que está lidiando con un humano y en realidad está lidiando con algo que se quedó estancado en el proceso. Es algo que se quedó en desarrollo. Y yo sé que es fuerte, pero en realidad hay muchas cualidades en estos personajes que distan mucho de lo que entenderíamos como un ser humano, ¿no? No hay empatía, para empezar, no está la capacidad de ver al otro como un otro, externo a mí, separado de mí. El otro es una extensión, es un objeto, un avatar, algo a ser utilizado, ¿no? Carecen de la capacidad de vincularse realmente. Sí. Viven en un mundo fantástico, están sosteniendo una fachada de personalidad que no es real. O sea, en todo sentido estás lidiando con un prototipo. No estás lidiando con un humano realmente consolidado, al menos en términos de desarrollo psicológico. Se quedaron en un momento y no pueden salir de ahí. Wow, qué fuerte. Sí. Cuando dijiste, no te ven como eres, así es exactamente como yo crecí con mis padres. Eso era algo que yo explicaba. No te ven. No. De la manera como se expresan de ti, de la manera como te tratan, las cosas que dicen que tú te imaginas, que tú piensas, que tú sientes, que tú haces y no has hecho, es que es como si estuvieran viendo a una persona al lado tuyo, invisible o detrás de ti, y están hablando con esa persona. Yo me acuerdo que la manera de ilustrarlo para mí era que cuando mis padres, uno de los dos, o incluso mis hermanos, yo volteaba para ver con quién estaban hablando, porque esa no era yo. No tienen ni idea de quién soy. Estas personas no tienen ni idea de quién es el otro. No existe esa persona. Eso lo he vivido yo. Lo has descrito tal cual es. Me impresiona. Por eso me quedé... Sí. Pero así callada. Por favor, aquellos que no han ido a ver el otro episodio de Renzo, que es muy importante que lo vean, se llama Cómo tu mente y la del narcisista se sincronizan. Es el número 77. Es casi el último de la segunda temporada. Por favor, vayan a verlo para que entiendan un poco más sobre todo lo que estamos hablando hoy. Pero bueno, eso es total y absolutamente cierto lo que tú has explicado, porque yo lo he vivido, pero con todas sus letras.
Es impresionante lo que se siente. Es como, ¿de qué o sea, ¿a quién le estás? Hello, aquí estoy yo. Sí. Yo existo. No, es como que fuera No, invisible. Y sí, exacto. Es como que eres invisible, pero a la vez... Eres otra persona. No, Ellos te ven como otra persona. Claro, te ven, pero te sientes invisible, pero a la vez te empiezas a cuestionar Claro. ¿será que ellos sí me están viendo como soy y yo estoy ciega a algo que estoy haciendo? Y que, o sea, te empiezas a cuestionar porque Claro, el como gaslighting. ellos te definen de cierta manera y te tratan como si fueras de cierta manera, dices, ¿será que sí soy así? ¿Será que estoy haciendo algo que no me doy cuenta? Sí. ¿Será que, no sé, que Sí. estoy exagerando? Y realmente sí. O sea, y empieza todo ese ciclo. Yo creo que es parte de ese ciclo. Si a su funcionamiento le agregamos que, o sea, a este funcionamiento donde no reconocen al otro, le agregamos que además utilizan una serie de mecanismos para inducir un estado de anulación psicológica en ti. Total. Todo el Secuestrada. escenario se ve muchísimo más reforzado, por llamarlo de alguna manera. Entonces te hacen entrainment, ¿no? Que es la repetición Sí. constante de sonidos, de palabras, de etiquetas, para que te creas el Sonidos. discurso. Sí. Y hacen gaslighting o te hacen la confabulación, terminas dudando de tu percepción de la realidad y terminas en función a él o a ella o al grupo, Secuestrado. Sí. secuestrado, tal cual. Está secuestrada, emocional, espiritual, psicológica y hasta físicamente. Y es bien importante decir también que ya que estamos hablando del espectro, yo hablo de esto para que haya claridad clínica, ¿sí? Sí, por Pero, supuesto. pero lo que ocurre en un vínculo es muchas veces la anulación es tal, ¿no? Que la gente tiende a pensar sus decisiones en base a la otra persona. Si él tiene el narcisismo sano, si él tiene el estilo, ok, algo puede mejorar. Si él tiene el trastorno, no. Pero están pensando en función de la otra persona y se pierden o se privan de pensar cómo me siento yo aquí. ¿Qué importa la etiqueta? ¿Qué importa si es estilo o trastorno? Exacto. ¿Cómo me siento yo aquí? Porque la anulación ha sido tal que es muy difícil mentalizarse, pensarse a uno mismo. Entonces el ejercicio siempre en este tipo de relaciones tiene que ver con eso, con recuperar tu deseo, lo que tú quieres y lo que tú quieres, quién eres tú. Y muchas veces para eso necesitamos de otros que nos ayuden a pensar sobre nosotros mismos o en relación a nosotros mismos, sobre todo cuando hemos atravesado este tipo de dinámicas narcisistas o psicopáticas que nos dejan muy privados de quiénes somos. Ellos, Vale. y es muy particular porque ellos son los que no son. Están mostrando una fachada, adentro no hay algo consolidado, ¿no? Y mira cómo te lo hacen sentir, te lo colocan, te lo terminan induciendo. Es toda una fantasía, es un escenario muy complejo. Es muy duro vivir eso. Muy duro. Y recuperar tu identidad cuesta tantos años de terapia con un especialista en trauma, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo que vale la pena. Vale la pena porque empiezas a vivir por primera vez y eso no tiene precio. Pero sí, yo no podía dar un paso, no, yo estaba a miles de kilómetros, yo ya llevaba años en otro país y yo todavía tomaba decisiones en base a, ¿será que me lo van a aprobar? ¿Será que les va a gustar cuando les cuente cómo van a reaccionar? Y nunca nada era aprobado, o sea, imagínate, vives y no te das cuenta que estás ahí atrapado. Entonces, también, como nosotros empezamos esta conversación con cómo se infiltran estos seres en los puestos, en los Puestos de políticos. poder, sí. Esto ocurre a nivel masivo también. Total. Y tal vez el término incluso no es infiltración. Porque, ¿cuál sería el...? No sé. pero Sí. lo digo porque siempre han estado. Siempre, sí. Esto no Sí. es nuevo. No es que Simplemente están desde el principio. Por eso es tan importante entenderlos y entendernos a nosotros en relación a ellos para poder
saber cómo lidiar. Hay escenarios de los que uno no se puede salir. Si estás trabajando, no vas a renunciar a tu trabajo porque tienes una persona con ese funcionamiento, necesariamente, aunque en algunos casos puede ser. Sí. Muchas veces en la familia es muy difícil, sobre todo si eres más chiquito, ¿no? Y no tienes recursos para irte de casa. No puedes hacer nada. No. ¿Cómo lidias con eso? Entonces es importante entender cómo funcionan para entendernos cómo nosotros podemos funcionar, no en función a ellos, sino para cuidarnos, en función a nosotros, para protegernos, para defendernos, para estar seguros, porque nos vamos a encontrar con estos escenarios. Y tal vez es mejor que nos encontremos con estos escenarios para prepararnos para cualquier otro tipo de posibilidad en relación a estas situaciones y para poder rápidamente identificar, rápidamente entender, rápidamente saber cómo poner distancia antes de que nos enganchen emocionalmente, porque a veces cuando eso ocurre ya es muy tarde. Sí, 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 sí. Dios mío. Wow, Renzo, qué conversación. Estoy con los ojos abiertos, con la boca abierta. Hemos hablado de tantas cosas importantes y tanto que hay que cambiar todavía, pero bueno, vamos poco a poco haciendo lo que podemos. También hay que, dentro de todo esto, siento que hay que tener mucha autopaciencia y compasión porque, o sea, todos los días estamos sobreviviendo, porque todos los días estamos rodeados de esta gente, estamos siendo liderados por esta gente, como presidentes o como los jefes en la compañía, o tu familia, o tu pareja. Entonces, o sea, siento que esta conversación puede pesarle mucho a las personas y quiero que nos recordemos que cada día estamos sobreviviendo, haciendo lo que podemos, lo mejor que podemos. No es algo que lo hubiese hecho mejor, me hubiese ido antes, hubiese trabajado por otra compañía, hubiese vivido en otro país. No, estamos haciendo lo mejor posible, cada día mejor. Ojalá. Y tienen la información, pueden escuchar Familias Horribles, pueden escuchar a Renzo, vayan por favor. Información es poder. Información, busquen información lo más responsable posible, algo que te resuene, no que te haga sentir mal en tu cuerpo, donde no te sientas validado o escuchado, o donde no sientas que haya empatía, donde no te sientas a salvo. Tu mismo cuerpo te lo va a decir, de ahí no es, punto, te buscas otra cosa. Pero es muy importante informarse, buscar ayuda también. Sí, de repente, gracias. solo porque a veces me dicen que me enfoco mucho en la descripción de estas situaciones y creo que vale la pena también enfocarnos en los recursos para que la gente afronte. Por supuesto. Si están con algo de tiempo, les dejo algunos tips para cómo por favor, claro, adelante. Cómo identificar a un narcisista en el día 1, ¿no? Apenas conoces a alguien así. En los años 70, más o menos, un roboticista llamado Masahiro Mori describió las sensaciones que te generaban los robots mientras más se parecían a los seres humanos, ¿sí? Y a esta sensación, que era una sensación de incomodidad, mientras más parecidos eran, ¿no? Ojo, que es un poco contra la natura, porque podría pensarse que es al revés, pero mientras más parecidos eran, te generaban mayor incomodidad, eso es lo que él decía. Y le puso a esta sensación el término de valle inquietante, del inglés uncanny valley, que es un término que se utiliza también en cuestiones estéticas, cuestiones de actuación, para describir este tipo de situaciones. Cuando tú te encuentres con alguien y sientas una incomodidad particular que venga así del estómago, algo que no te cuadra, algo raro, ¿sí?, que no terminas de entender, de repente es difícil ponerlo en palabras, pasa que por una cuestión social y empática muchas veces reprimimos esta sensación. Sí, ¿no? Sí, lo hacemos, Total. Nos ha pasado. Porque hay que aceptar a la gente, porque hay que vincularnos, hay que ser empáticos, pero es bien importante prestarle atención a esa sensación, a tu gut feeling,
¿sí? Porque te está dando registro, una lectura emocional no verbal de algo que es o puede ser muy amenazante. Y ya que ustedes estaban hablando de lo que se siente en el cuerpo, esta es una de las cosas que se siente inicialmente en el cuerpo. ¿Ya? Sí se Wow, sienten totalmente. por eso es tan duro reconocer que sí estamos rodeados de personas así, porque nos ha pasado hasta incluso hace muy poco que no No escuchamos eso. escuchamos lo que tú acabas de describir Sí. perfectamente y ¡pumba! Otra vez. Sí. Hay que prestarnos atención y va en la línea de ejercer este mismo cuidado con nosotros mismos y de pensarnos y de escucharnos y enfocarnos en lo que nos dice nuestra intuición, nuestro cuerpo, nuestro propio registro, porque también es válido y es importante y puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Entonces, ese es el punto número uno, el tip número uno, vaya inquietante. Después, el punto número dos podría ser, mira cómo se vinculan con las demás personas a tu alrededor. Porque a ti te están montando una fachada inicialmente. Entonces se van a mostrar muy atentos, muy atentas, muy educados, muy amorosos, van a intentar suplir la necesidad emocional, pero es una actuación. Mira cómo tratan al mozo, mira cómo hablan de sus exes, mira cómo tratan a su madre, mira cómo tratan al resto de las personas, porque contigo están actuando, pero se les va a colar la agresión Sí. con las demás personas, o la grandiosidad, Sí, o sí, algo. sí, Sí, sí. total. Sí, sí, Tercer, sí. tercer tip, la rapidez en el vínculo. ¿Sí? Muchas veces es común, no sé, encontrarte con este tipo de personajes y van, no sé, 2 semanas y ya te están proponiendo matrimonio. Y esos sí son lentos, ¿no? Y eso sí Sí, son son lentos. lentos. Y esos sí son lentos, sí. Sí. Entonces es importante tomar eso en cuenta porque quiere decir que no se están vinculando contigo. Quiere decir que se están vinculando con la fantasía de ti, con la versión idealizada de ti. Es decir, que no están en la realidad. Cuando alguien quiere algo tan rápido con la otra persona y no está tomándose el tiempo para conocer, para entender quién eres, para, no sé, conocer a tu familia, no sé, lo que valga la pena abordar en una relación a mediano o largo plazo, quiere decir que no se están vinculando contigo, se están vinculando con la fantasía de ti. Y muchas veces las propuestas relacionales en los vínculos narcisistas son así. Mudémonos juntos, casémonos ya, vámonos de viaje, tengamos mucho cuidado con la rapidez en la relación. Ok. Sí. ¿Ya? Ajá. Y tip número 4, es muy posible que desde un comienzo sean personas controladoras, ¿sí? Y no nos demos cuenta con mucha facilidad, porque muchas veces el control puede pasar desapercibido y puede pasar como si te estuviesen cuidando o estuviesen atentos, ¿no? Por ejemplo, te encuentras con una persona y rápidamente decide por ti qué vas a comer, ¿no? No te deja a ti elegir. Pero esto en otros contextos podría ser pensado, o con creencias antiguas, podría ser pensado como caballerosidad, como atención, Ajá. como alguna de estas tonterías, pero en realidad Sí. estamos sutilmente ejerciendo control sobre el otro. Entonces, cuando Sí. alguien es así, cuando alguien decide por ti, está intentando controlarte o determinar el outcome de las situaciones, tenemos que Total. tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho Con esas cuidado. sutilezas. Sí, es verdad lo que tú dices, se puede confundir como alguien amable, generoso, caballero o una mujer, no estamos Sí. hablando solamente de hombres. Total. Cuando la amabilidad se siente invasiva, ¿sí? Podemos estar pensando en un intento de control sutil. Entonces Ay, hay que registrar mucho cómo nos sentimos. Cuando me siento invadido, transgredido, cuando algo me molesta y no sé qué, incluso si la persona está siendo amable, buena gente, buena onda, hay que tener cuidado porque se puede estar disfrazando una dinámica controladora. Y esos son los primeros atisbos de esta situación, ¿no? Sí.
Sí, no, y qué difícil porque las personas que son más vulnerables a este tipo de pareja o amigos o lo que sea en la adultez, probablemente vienen de una familia en lo que todo esto se normalizó y tu cerebro ya está cambiado y ya está específicamente vulnerado a todo este tipo de cosas, a estar atrapado en este ciclo. Entonces ahora es pedirle a esas personas que no se cuestionen y que escuchen esa sensación que tienen en su cuerpo, que toda la vida han crecido ignorando. Entonces esto, claro, completamente desconectados. Entonces esto es un proceso, el poder escuchar tu cuerpo y lo que tu cuerpo te está diciendo. Con esta persona me siento un poco rara. Sí. Cuando llevas toda la vida ignorando eso, no es así de fácil que la siguiente persona que vas a conocer va a poder escuchar eso. No es fácil y nosotras hemos sido víctimas de eso, nos ha pasado, Sí. nos ha seguido pasando. Menos mal que a medida, o sea, ya con todos los conocimientos, porque seguimos estudiando, seguimos formándonos, seguimos sanando, ya salimos de esas situaciones más rápido, más airosas, menos dañadas. Sí. Pero, oye, es dificilísimo. Es súper difícil. Claro, porque hay una familiaridad, ¿no? O sea, tu sistema, Y tu cerebro. y la hiperempatía. Y la hiperempatía. Sí. Sí. La hiperempatía o la empatía en general es un concepto que a mí me parece que está absolutamente trastocado. Ok, Y puedes aclararnos En ahí el otro asunto. episodio. Ya vamos a terminar, pero es que no, episodio. es que esto es muy importante. Eso sí es un episodio, la empatía y la Pero un hiperempatía. poquito ahí, antes de que terminemos, explican, ya va. No, yo no me voy a quedar con esta duda. A ver, explícame. Cierro con el punto 5 que me faltaba Bueno, dale perdón. sí, verdad. Perdón, que estamos desastrosas. Ok. No se preocupe. Información autobiográfica contradictoria. Alguna vez les explicaba o conversábamos de cómo el narcisista llena los vacíos de información confabulando. El narcisista tiene la memoria episódica atrofiada. No se acuerda concretamente de muchísimos escenarios o episodios de su vida. Y el mecanismo biológico, neurológico en realidad, que utiliza para llenar estos vacíos de información se llama confabulación. Básicamente, y es algo que ocurre en distintas patologías, ocurre en la depresión también, cuando la depresión es mayor, por ejemplo. Pero lo que ocurre esencialmente es que inventa falsas narrativas que se cree, ¿sí? Que se cree como individuo para llenar estos vacíos. Entonces el narcisista puede estar en el punto A, aparecerse en el punto C, no acordarse qué pasó en el punto B y decir, en el punto B me fui en un taxi al aeropuerto y en realidad, no sé, su novia lo llevó, ¿no? Estoy siendo exagerado. Pero Sí. Ese es el grado en el que pueden realmente no tener recuerdo de los eventos específicos y confabulan. Y eso es registrado, pensado muchas veces también como gaslighting. Entonces, cuando hay cosas en la información autobiográfica que no cuadra, o un día te dice una cosa, al otro día te la cambia, un día trabaja en esto, no, pero también ahora trabajo en esto, ¿no? Vivo con no sé quién, ahora vivo con esta otra persona. Estemos atentos a los detalles en el discurso, porque el discurso es lo que más va a variar y es algo de lo que no nos podemos fiar. Las palabras con esta gente no son dignas de creer. Necesitamos estar atentos al comportamiento, a la conducta, ¿sí? Y a las cosas que venimos sintiendo, que claro, de la mano siempre de un cuidado y un acompañamiento que me parece también importante decirlo. Ese es el último punto. Sí, está genial. De hecho, yo creo que, si te entendí bien, ¿no? Sí. Le podemos agregar lo siguiente. Con estas últimas cosas que nos han pasado a Ari y a mí, Sí. Hemos aprendido que este tipo de personas, cuando te dicen cosas, ahí te están dando un montón de información. Por ejemplo, yo no estoy con ustedes por su fama, porque son conocidas, por sus likes, y te lo repite una y otra vez. Sí. Es algo que nos ha pasado. O sea, ¿Que nos ha pasado? que no soy tu amiga
por tener visibilidad en redes sociales, ni por Por las ejemplo. visitas, los likes, el seguimiento o el dinero. Pero O lo sea, enfatizan. no estoy... Y lo vuelven a decir. Una y otra vez. Y nosotras, o sea, En y ningún en la conversación no tenía nada que ver ese comentario. O sea, Ni porque jamás. nosotras en ningún momento le dijimos que nos sentíamos así, porque realmente no nos sentíamos así. Pero ella nos lo repetía, nos repetía, nos repetía. Y ella, cuando ya empezamos a caer, nos quedamos así como ya va. Nos está Diciendo. diciendo lo que está haciendo. Exacto. Pero lo está negando. O sea, es un pequeño ejemplo, pero Sí. que no te estoy diciendo nada malo. Yo nunca haría eso. Y no yo te estoy nunca diciendo haría nada eso. malo. Y no te estoy diciendo nada malo. Y Sí. lo vuelve a repetir y Pero lleva 10 años repitiendo. en realidad están confesando. Eso es lo que quería decir. Es la confesión. Eso se llama entrainment y formación reactiva. Es decir, te repito una y otra vez el mismo discurso, las mismas palabras, de modo que sincronizo mis ondas cerebrales contigo para que te alinees a lo que yo estoy pensando y lo termino inoculando en ti. Ese es el famoso entrainment, que está en el primer episodio que tuvimos, ahí lo explicamos más a fondo. Y la formación reactiva es una defensa particular, donde tú puedes tener un afecto muy negado, tal vez algo muy destructivo, tal vez algo muy hostil, parte de la envidia, parte de la agresión hacia el otro, y para no evidenciarlo, recurres al comportamiento opuesto en la realidad. Entonces, si yo realmente, no sé, te tengo envidia, ¿no? Y termino diciéndote o haciendo cosas para que sientas que soy tu mejor amigo, ¿no? O te quiero mucho, estoy muy presente, o estoy de tu lado, y termino enfatizándolo un montón y se siente exagerado. Esa es la cuestión. Cuando se siente exagerado, y de nuevo, volviendo a escucharnos a nosotros mismos, ahí tenemos que prestar atención. Sí. Se siente forzado. Sí. Pero eso hemos notado muchísimo ya por experiencia propia, Sí. de que te están dando la información. Hay que Sí. aprender cómo a leer, digamos, entre líneas. Sí, leer entre además líneas, de lo sí. que tú estás diciendo, como, ya va, que leer ese discurso, ver Sí. qué hay entre las líneas, porque es repetitivo. Sí lo repiten. Sí. Sí, lo repiten. Y Wow. muchas veces No. hay que ver lo que dicen de ti. Porque cuando te están Sí. etiquetando de algo, colocando Sí, algo encima, sí. están proyectando, ¿no? Sí, Están colocándote sí. algo. Sí. Sí. Oye. Bueno, a mí me encanta todo lo que hemos hablado. Ay, yo también Yo no estoy... sé. Ya cerraste No. con esos 5 puntos que son Sí. excelentes para que le quede como Superimportante. herramientas a todos nuestros oyentes. Sí, creo que es útil. Sí. Sí, Muy muy importante. útil. Muy útil. Sí. Sí, por eso quise decir eso antes, porque a mí me pasa, y me imagino que si me pasa a mí, le pasa a más personas que estén escuchando, que se empieza a sentir todo demasiado pesado y no sabes qué hacer con esta información. Total. Entonces es como, espero aliviarlos un poco, que sepan que no es que de un día para otro pueden cambiar eso, Claro, que no. de una relación a la otra de repente van a poder escuchar esa intuición y ya van a saber identificar quién es narcisista y quién no, o sea, o quién es psicópata, quién no. O qué es lo que Que a te hace nosotras bien a incluso ti, nos porque- pasa. Porque Sí. independientemente del diagnóstico y las etiquetas o lo que sea, a ti lo que te importa es cómo tú te sientes. Eso es Si tú importante. estás a salvo, si tú estás bien, si estás en un ambiente o con una persona que te valida, que tiene empatía, que es recíproca, todo ese Sí. tipo de cosas. Si eso no está en el panorama, tú no tienes nada que hacer ahí. Sí, Total. y yo diría que eso también que dijiste de esa intuición, si te Sí. sientes incómodo con alguien, yo creo que también pasa con las personas buenas. Tenemos una intuición de, wow, me siento súper bien con esta persona, me siento escuchada, me siento que soy libre, que me puedo reír con Como me mi dé la carcajada, gana. o sea, reírme como me dé la gana y no me juzga, o sea, eso también yo creo que hay que Es muy escucharlo, válido. porque haber crecido de esta manera y vivir de esta manera, pierdes confianza en las personas. Ya no sabes en quién confiar, ya no sabes a quién Sí. decirle lo que te pasa y a quién no. Entonces, también en la inversa, ¿Crees escuchar tú? esa intuición.
Yo creo que la idea no es, a partir de todo esto, volverse paranoides o estar hipervigilantes. Creo que lo importante es estar atentos. Exacto. Exacto. Sí, Sí. así es. Nunca sabes Estar con qué tipo de atentos. persona estás lidiando. Nunca sabes. Y las personas No, tendemos a creer que la gente es buena. Porque es un sesgo que Sí. tenemos, ¿no? Tendemos a creer Sí. que la gente es buena. Y la realidad es que nunca... Queremos creer que la gente es buena. Más aún, Yo diría. viniendo de un escenario de trauma, más aún queremos lograr una reparación en el vínculo, queremos que las cosas sean Sí. distintas. Entonces nos Sí. sostenemos de ese anhelo y eso nos puede dejar muchas veces en una situación similar y es complejo, ¿no? así Exacto. quedé yo durante décadas, Renzo. Para mí todo era bueno, todo. Y eso también te hace Sí. mucho daño. Pierdes la perspectiva, la realidad. Ujú. Es buscar cómo relacionarte. Tienes un vacío tan grande. Y todo esto es inconsciente. No es que tú estás pensando ahí. Sí. Eso lo puedo decir ahora después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, es así tal cual como tú lo describes. Pero todo se puede lograr, chicos, poco a poco, con mucha Sí. paciencia. Vale la pena el proceso. No están solos. Contacten ni a solas. Renzo, que lo saquen de Sí. allí. Sí. Por Ay, favor. Renzo, muchísimas Muchísimas gracias. gracias, de Qué verdad. honor hablar contigo. Sí. Qué honor Un gusto. tener esta conversación Ya contigo. pensaremos el tema para el tercer episodio, porque contigo tú no te vas para ningún lado. Ah, bueno, y él está ahora preparando, ¿eso se puede decir? Sí, claro que sí. Anúncialo. Estamos lanzando un nuevo podcast que se llama Bajo Influencia y vamos a abordar temáticas que tienen que ver con todo lo que implica la psicología de la maldad, ¿sí? La psicopatía, el narcisismo, las sectas, los cultos, el trauma relacional, todos estos fenómenos que creo que es importante que les empecemos a poner nombre y... Total. Y bueno, ustedes también vamos a tener nuestra conversación por ahí, así que estén atentos. Sí, Estamos invitadas, Sí, chicas. nosotras nos va a entrevistar a nosotras Sí. para hablar un poco más sobre nuestra historia, lo que nos ha pasado. Sí. Qué emoción que vas a abrir tu podcast. Vayan a seguirlo Felicitaciones. en Instagram para ser de los primeros en saber cuándo lo saque, cuándo empiecen a salir los episodios todas las semanas. Y bueno, Nos veremos, Nos veremos. en cada uno de los podcasts. Ahora nosotros para allá, ahora tú para acá. Yo para tu casa, tú vienes para nos mi casa. vamos turnando. Bueno, Ay. Para las personas que quieren elementos prácticos que les puedan ser de utilidad en este tipo de relaciones, también estamos sacando un curso, ¿sí? ok. Que se llama Curso Maestro sobre Narcisismo y tiene absolutamente todo lo que sé. Todo lo que... ¡Wow! sí, hemos hecho una cosa bien amplia, bien grande, toma su tiempo, pero tienes todas las Ay, yo estrategias quiero. posibles que Claro, nosotros estamos de primera en esa lista. basados en teoría clínica y en el sustento científico actual. Entonces, seguramente para cuando salga este episodio ya va a estar disponible en la viñeta de cursos, o el highlight de cursos en mi Instagram. Entonces ahí lo pueden encontrar Sí. también. ¿Y cuándo Buenísimo. es esa fecha más o menos? ¿Alrededor de qué fecha? Sí. Yo creo que a principios del próximo mes ya lo tenemos, pero creo que cuando este Ok. episodio salga ya puede estar. Sí, Ok, y no puede buenísimo. estar habilitado ya para VIP aquí, no se puede ir comprando. No, bueno, entonces vayan a la descripción entonces, que seguro está ahí toda la información, sino el día de su salida. Y Perfecto, ya está. aquí estamos Wow. para colaborar contigo. Aquí Renzo. todos estamos. Igualmente. Y muchas gracias por la invitación, por la conversación. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Su energía, su Gracias. emoción, su fuerza realmente revitaliza. Entonces, qué Qué bueno que bueno, Ay, podamos gracias. gracias por decirlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no vayas a colgar. Gracias a todos, los queremos, los extrañamos mucho. ¡Mua! Nos Hasta vemos la el próximo próxima. domingo.